Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a otro capítulo más de Análisis Funcional, espero estén muy bien, yo me encuentro maravillosamente bien y el día de hoy vamos a continuar con el aprendizaje asociativo. En el capítulo pasado estuvimos hablando justamente de el condicionamiento clásico como una de las características o los elementos del aprendizaje asociativo y estuvimos profundizando un poco en cada concepto de el condicionamiento clásico. Estuvimos mencionando que en primera instancia era una relación entre estímulos y respuestas y que estaba compuesto por estímulos condicionados, estímulos incondicionados, respuestas condicionadas y respuestas incondicionadas. Adicionalmente, estuvimos hablando de una serie de ejemplos como el asociar la luz del sol con la luz de un bombillo y que estos dos tipos de estímulos, a pesar de que sean diferentes, generaban un aprendizaje en el individuo en función a un comportamiento. Quiero decir que si reaccionaba ante la luz del sol de determinada forma, va a reaccionar de forma similar ante la luz de un bombillo, siempre y cuando la luz del bombillo tuviera una intensidad similar a la luz solar. Y pues esto era un ejemplo hipotético. El día de hoy vamos a hablar de un ejemplo un poco más realista en donde vamos a mencionar estos estímulos y donde claramente vamos a darle mayor relevancia, mayor importancia o mayor claridad al estímulo neutro. ¿Listo? Vamos entonces a nuestro documento, el documento que siempre hemos trabajado para explicar el análisis funcional. Recordemos que el documento ya se encuentra disponible en el grupo de Facebook y se llama Guía para la elaboración de un análisis funcional del comportamiento humano, para que vayan, lo descarguen y pues le den una gran utilidad en sus vidas como profesionales, ¿ok? Y bueno, entonces estábamos hablando que dentro del aprendizaje asociativo pues estaba el condicionamiento clásico y quedamos en unos ejemplos de condicionamiento clásico. Yo les dije que no se preocuparan, que ya en otro video, o sea este, íbamos a trabajar específicamente ejemplos de condicionamiento clásico y hasta se me ocurrió hacer una especie de experimento para que ustedes lo notaran de forma más fácil. Estoy trabajando en eso, estoy trabajando con una especie de maqueta para que ustedes comprendan todo esto de condicionamiento clásico, al igual que la maquetica del análisis funcional, que ya pronto la vamos a ver como un breve repaso de lo que son las hipótesis. Entonces pues no se angustien, yo siempre termino haciendo cosas creativas para ustedes, para que lo entiendan cada vez mejor, para que entiendan los temas cada vez mejor. Y pues bueno, el día de hoy entonces nos topamos con por el momento tres ejemplitos, cuatro ejemplitos tal vez de condicionamiento clásico. Entonces no olvidemos la conceptualización para poder empezar a ejemplificar. Tenemos un estímulo neutro, un estímulo condicionado, una respuesta condicionada, un estímulo incondicionado y una respuesta incondicionada. Para darle un poco más de orden a esto, pues tenemos el estímulo neutro, los estímulos o el estímulo incondicionado, una respuesta incondicionada y luego tenemos un estímulo condicionado y una respuesta condicionada. Para las personas que me acabaron de escuchar y dijeron, no, no, pero ese no era el orden, ese es el orden para que ustedes lo tengan en cuenta, lo tengan presente. Bien, entonces aquí tenemos un primer ejemplo de condicionamiento clásico y dice, los perros de Pavlov salivaban cuando veían u olían comida. Recordemos que Pavlov era un fisiólogo y se encargó de establecer toda esta teoría a partir de unos animales, entre ellos pues perros, ¿cierto? Él tenía un perrito y empezó a estudiar la conducta del perro, como también las reacciones fisiológicas que el perro tenía tras la emisión de un sonido cada vez que se le iba a servir comida. Entonces vamos a darnos cuenta qué fue lo que sucedió con el perrito y qué fue lo que este perrito le aportó a la teoría pavloviana para convertirla en una de las teorías más importantes y más poderosas del condicionamiento clásico, que fue naturalmente retomado por Watson y por Skinner. Entonces,
Los perros de Pablo salivaban cuando veían o olían la comida. Se hizo sonar un timbre cada vez que se les presentaba la comida y los perros acabaron salivando simplemente al oír el timbre. Este ejemplo me suena como cuando uno ve en las películas que el mayordomo siempre toca la campana cada vez que la comida está servida y uno baja y cuando uno escucha la campana uno ya sabe que la cena, el almuerzo o el desayuno están listos, que uno toca tin, 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 tin y ya la persona baja. Así más o menos se trataba a los perritos. Como seres muy importantes aparentemente, aunque no sé si Pavlov lo hizo fue como por ese motivo o por un motivo experimental. Yo creería más que todo que por un motivo experimental, pero bueno. Entonces se le tocaba la campanita a los perros cada vez que su comida estaba servida, los perros ya identificaban el sonido de la campana y entonces iban a comer. Pero todo esto tiene un proceso de trasfondo y ese proceso pues tiene como contenido inicial pues todos los conceptos sobre condicionamiento clásico que hemos visto. Un estímulo neutro, que en este caso sería el timbre, un estímulo incondicionado, que sería la comida, y una respuesta incondicionada, que sería la salivación. El estímulo neutro, como ya lo sabemos, es un estímulo que no se ha apareado con absolutamente nada, que no tiene relación ni entrenamiento alguno con absolutamente nada, simplemente es la emisión de un sonido. El timbre es por el momento algo que no tiene nada que ver en algún sentido fisiológico por el momento. Por eso su nombre se llama neutro, porque no está ni entrenado, no está asociado o pareado con algún estímulo. Simplemente es un estímulo, un timbre. ¿Listo? El estímulo incondicionado, como la comida, pues en principio tampoco tiene ningún tipo de entrenamiento. Recordemos que lo incondicionado prácticamente o existe porque existe, ¿cierto? En términos muy burdos, como algún evento natural o la presentación de alguna luz, de algún estímulo en particular, ¿cierto? Que no tiene ningún entrenamiento y que simplemente está de una forma incondicionada en un lugar. Y la salivación, por otro lado, es otra respuesta que surge a partir del contacto con la estimulación incondicionada, es decir, con esta estimulación. Y es natural que esto suceda dado que si la comida tiene un olor específico que sea del gusto, en este caso del perrito, pues el perrito al oler la comida va a empezar a salivar, va a empezar a secretar sustancias dentro de su organismo y pues le va a parecer demasiado atractivo el hecho de ese olor y entonces va a salivar. Es igual a cuando uno tiene hambre y uno está en la calle y digamos que es la hora del almuerzo y uno no ha almorzado. Si uno se acerca a una panadería, ese olor es tremendamente exquisito, ¿cierto? El olor de la panadería sería el estímulo incondicionado, ¿cierto? Porque uno huele el pan que me está haciendo absolutamente nada, el pan simplemente está ahí, el pan está haciendo pan, ¿cierto? Así como la comida simplemente está haciendo de comida. Lo que pasa es que al tener contacto con esa comida y con ese pan y más cuando estamos privados de alimento, pues empezamos a salivar y empezamos a saborear el sabor de la comida, a saborear el sabor del pan, un pan así con chocolatico. Uy, pues claro, eso genera eso genera salivación, ¿cierto? El hecho de que tengamos contacto con un olor apetitivo, pues va a generar salivación. Y no necesariamente la salivación tiene que estar entrenada, porque es algo innato. Recordemos que la salivación podría considerarse un reflejo, es decir, una respuesta no entrenada que se emite cuando tiene contacto con algún estímulo en particular que me genera una reacción fisiológica en mi cuerpo, ¿vale? Entonces, la estimulación incondicionada sería la comida, la respuesta incondicionada sería la salivación. O si usted no me entiende en este caso, pues sírvase un buen platado de sopa o cómprese un almuerzote así bien delicioso y espere unos 3 minutos. Tenga el plato ahí servido y espérese unos 3 minutos y verá que empieza uno a salivar. Empieza uno a salivar, empieza uno como, y ya me lo quiero comer, ¿cierto? Eso es lo que le pasó al perrito, ¿cierto? Bien.
Tenemos un estímulo condicionado que ya es el timbre, ¿cierto? Porque después de entrenamientos varios, ese estímulo neutro ya se ha convertido en una condición. Ese estímulo neutro que no tenía ninguna relación ya se ha relacionado con el hecho de que habemos comida. ¿Por qué? Porque se tocó una campana cuando se estaba sirviendo la comida y ya el perrito sabe, ya sonó la campana, entonces esto quiere decir que hay comida, por lo tanto, entonces yo voy a salivar. El estímulo neutro pasa a ser un estímulo condicionado que se asocia a la respuesta incondicionada. Por lo tanto, cuando hay una asociación, ya la respuesta está condicionada a ese timbre o a ese estímulo condicionado, que en principio fue un estímulo neutro que no tenía nada que ver. Nada que ver. Hasta el punto en que se asoció el sonido del timbre y la comida, ahí ya dejó de ser neutro a ser condicionado. Y generó una respuesta condicionada. En el sentido de que, cada vez que toca el timbre quiere decir que hay comida. Entonces, para mí el timbre ya es un estímulo discriminativo que me quiere decir que hay comida y entonces yo empiezo a salivar. A pesar de que la comida no esté servida. Se han apareado el timbre y la comida y ambos estímulos me van a generar una reacción fisiológica. Si yo estoy privado de comida, pero me han entrenado, me han acostumbrado que cada vez que se escuche la campana hay comida, pues cuando escuche una campana me va a dar hambre. Entonces esta es la razón o este es el motivo por el cual el perrito o los perritos de Pavlov empezaban a salivar y empezaban a pedir comida cuando escuchaban el timbre, porque ya sabían que la comida estaba ahí listica. Y efectivamente, pues tenían ese tipo de reacciones y luego comían porque saben que cuando hay un timbre hay comida. Eso es una relación elemental que debemos tener presente, que debemos tener en cuenta y pues que también va a estar representada en muchísimos textos por imágenes. Vamos a ver una imagen de este ejemplo. Acá la tenemos. Hay dos fases del condicionamiento, una antes y otra después, ¿cierto? Dos fases muy simples. Aquí encontramos el estímulo incondicionado, que es la comida, y la salivación del perrito cuando tiene contacto con la comida. Uy, qué rico carne, qué rico pollo, qué rico arrocito con carne o qué ricas croquetas, ¿cierto? El perro va a salivar porque le gusta muchísimo esta comida y entonces va y se come la comida. Normal, pero lo importante es que salió en principio. Ahora bien, se aplica el estímulo neutro, el silbato. Cada vez que yo voy a tocar el silbato, pues yo voy a agarrar la comida y voy a acercar al perro para que el perro pues empiece a comprender que tras un sonido pues habrá comida y pues va a tener que salivar, pero lo hará con el paso del tiempo. En principio, si escucha el silbato, pero no hay comida, pues ¿qué va a salivar? No va a salivar, como lo dice aquí. Se presenta un estímulo neutro que no tiene absolutamente nada que ver y el perro no va a salivar. El perro no va a salivar. Tenemos el timbre, bueno, el silbato. Si yo no asocio esto con comida, pues el perro no va a salivar, es decir, no va a tener ninguna respuesta, ¿ok? Ahora vamos a entrenar al perro. Vamos a mostrarle esta mandarina, ejemplo, que es comida, y el silbato. A la una, se la vamos a presentar al mismo tiempo, a la una, a las dos y a las tres. Pues el perro va a salivar, ¿cierto? Y va a salivar porque vea la mandarina, no porque escucha el silbato. Pero con el paso del tiempo, si ve estas dos cosas,
pues el perro va a empezar a asociar el sonido del silbato con la mandarina. Es un entrenamiento que, como lo hemos dicho, va a durar, puede ser semanas, puede ser meses. Es un entrenamiento lento, ¿cierto? Presentamos silbato y comida. Y hay salivación, ¿vale? Como hay salivación por la presencia de la mandarina, pero también como la presencia de la mandarina está acompañada de la presencia del silbato, cuando el perro escuche el silbato, y por allá puede estar lejos, pues va a salivar, porque ha asociado o ha apareado la mandarina con este silbato. ¿Mm? Y ahí se generó un condicionamiento clásico. El silbato en principio era un estímulo neutro, pero pasó a ser un estímulo condicionado, dado que el perrito lo asocia con la comida. Y por esa razón, cada vez que escucha el silbato, pues va a salivar. ¿Listo? Por eso es que nos dice aquí. El silbato es un estímulo condicionado y la respuesta será condicionada, porque cada vez que el perro escucha el silbato, es decir, ya condicionado, el perro va a salivar y el estímulo condicionado pues va a terminar siendo el estímulo neutro, para que quede bastante claro. Tenemos más ejemplitos de condicionamiento clásico. Germán está con Minerva en la cama y eso le hace sentir un inmenso placer y felicidad. Minerva lleva un tiempo usando un perfume nuevo muy intenso. Un día Germán va por la calle y huele ese mismo perfume. En ese momento siente el mismo placer. El estímulo neutro es el perfume que usa la señora, un estímulo que no está asociado a absolutamente nada, un estímulo que simplemente existe porque existe, como yo le digo, ¿cierto? Un estímulo que no está entrenado, un estímulo que habita simplemente en el medio ambiente, pero que a Germán le parece placentero o que le produce emociones positivas o agradables, ¿vale? Pero siempre cuando este perfume lo tenga su pareja, ¿cierto? Por lo tanto, cada vez que vea a su pareja con el perfume puesto, pues va a tener una serie de sensaciones agradables, ¿vale? Pero ¿por qué? ¿Será por la pareja o será porque la pareja se pone el perfume? Pues porque la pareja se pone el perfume. De lo contrario, pues muy probablemente no sentiría esa sensación si la pareja siempre no usa su perfume. ¿Mm? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando él, por ejemplo, entre a una perfumería y huela exactamente el mismo perfume, pues le va a causar un recuerdo o le va a generar emociones positivas sobre su esposa, emociones agradables, porque ella usa el mismo perfume que él está oliendo y ahí se generó un condicionamiento específico. Gracias a el perfume. El perfume pasa a ser de un estímulo neutro a ser un estímulo condicionado. Veamos este siguiente ejemplo. Dice, Germán lleva un mes con problemas para dormir. Tras haber pasado largas horas en su cama terminando trabajos pendientes para el día siguiente, ya no consigue quedarse dormido en su cama. El estímulo neutro es la cama. El estímulo incondicionado es trabajar. La respuesta incondicionada pues va a ser activarse cada vez que tiene trabajo. Y bueno, pues tras haber pasado largas horas en su cama terminando trabajos pendientes para el día siguiente, ya no queda conseguirse dormido en su cama, ¿cierto? Ya no puede dormir porque asoció la cama con el trabajo, ¿vale? Ya no puede dormir, sino que la cama le va a generar una serie de activaciones, porque como se acostumbró a hacer tareas o trabajos en la cama y no en otro lugar, pues ahí se generó un condicionamiento, ¿vale? La cama, ¿quién era? O no, más bien, ¿qué era? Un estímulo neutro pasó a convertirse en un estímulo condicionado que se asoció al hecho de trabajar. Por lo tanto, cuando él va a descansar o va a dormir, pues no puede dormir con tranquilidad, dado que él siempre trabaja en la cama. Por eso es que se les dice a los niños, los pediatras, los psicólogos, le decimos a los papás, pilas, porque la cama es para dormir, no es para estudiar. Y eso pues tiene un trasfondo y aquí lo estamos viendo. No es que nosotros
le digamos a los papás eso porque queremos ver incómodos a los hijos estudiando en un comedor o estudiando en un escritorio. Lo decimos porque hay un condicionamiento que va a afectar el rendimiento académico y el estilo de vida del niño. Si el niño toda su vida ha hecho tareas en la cama, pues a la hora de dormir pues no va a poder conciliar el sueño porque eso ya se hizo un condicionamiento, eso ya se hizo una relación. ¿Entre qué? Entre estudiar y entre la cama. Por eso es que es ideal que mejor se genere un condicionamiento en el escritorio, que cada vez que yo esté en el escritorio me ponga a hacer tareas y cada vez que yo esté en la cama me acueste un rato, quede dormido. Vean lo importante que es esto para un estilo de vida y lo que nos interesa con respecto al mantenimiento de la conducta. Porque si por ejemplo el papá llega a consulta con la mamá y nos dice, no, es que mi hijo no puede dormir, tiene insomnio, no puede comer bien, está estresado todo el tiempo y no sabemos por qué. Lo primero que uno debe preguntarse, bueno, ¿y él qué hace en la cama a lo largo del día? No, pues él llega del colegio y se dedica a trabajar. Ahí trabaja, también juega videojuegos, ve televisión, pero cuando llega la hora de dormir, pues no descansa, se la pasa de pie todo el tiempo, se la pasa hablando, se la pasa con el celular, él no descansa, no logra dormir, pues bueno, probablemente tenemos un condicionamiento clásico para que ustedes se den cuenta y para que lo tengamos presente. Obviamente va a generarse una serie de generalización, es decir, va a extenderse un poco más todo este aspecto cada vez que se escuchen sonidos particulares que sean similares o espacios particulares que sean similares a la conducta que ya se adaptó en este espacio o que ya se condicionó. Pero eso lo vamos a ver luego cuando hablemos de generalización. ¿Listo? Aquí hay una serie de factores que influyen en el condicionamiento clásico. Cuanto mayor es el número de emparejamientos, mayor es la capacidad del estímulo condicionado de elicitar la respuesta condicionada. Claro, porque si yo emparejo más estímulos neutros, pues va a ser mucho más probable que el individuo reaccione ante estímulos que en principio eran neutros, pero que ahora eran condicionados. Yo puedo hacer esto, pero también tocar, no sé, una campana. Entonces ahí hay dos estímulos neutros que ya son condicionados cada vez que yo los toco, porque el perro va a empezar a salivar cuando se toca la campana o cuando se escucha el silbato. Como también cuando yo puedo encender una canción específica, ¿vale? En la radio, y adicionalmente el silbato y la campana, alguno de los tres va a generar salivación en el perro porque el perro ya se ha condicionado a que cada vez que escucha algunos de estos tres estímulos, pues va a salivar. ¿Estamos de acuerdo? Al igual que el ejemplo del perfume, yo puedo generar condicionamientos con el perfume, con alguna blusa específica, con alguna prenda específica, puedo generar condicionamientos con el olor del champú, con el color de cabello, cantidad. Los condicionamientos se generan inclusive de una forma sencilla, siempre y cuando sean repetitivos, es decir, siempre y cuando estén en nuestros hábitos de vida. Los hábitos pueden ser comportamientos repetitivos, ¿por qué no? Yo me levanto todos los días y hago esto, hago esto, hago esto, y uno acostumbra a condicionarse cada vez que pues tiene contacto con estos hábitos y con estímulos que en principio eran neutros pero que ahora son completamente condicionados. ¿Listo? El condicionamiento es más potente si el estímulo neutro se presenta inmediatamente antes que el estímulo incondicionado. Por supuesto que sí, ¿cierto? En este caso, la cama, el perfume y el timbre pues son estímulos que aparecieron inmediatamente y que aparecieron al relacionarse con la comida, por ejemplo, o con la chica, por ejemplo, o con el trabajo. ¿Mm? No tiene sentido presentar un estímulo neutro sin presentar otro estímulo que lo acompañe para que ambos se asocien o se emparejen o se apareen, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Igual tampoco tiene ningún sentido presentar un estímulo incondicionado que no genere ningún tipo de respuesta fisiológica, ¿vale?
tienen que generar algún tipo de respuesta fisiológica o emocional para generar el apareamiento entre el neutro, el incondicionado y hacer del estímulo neutro un estímulo condicionado, ¿ok? Cuando haya un entrenamiento y entrenamiento sucesivo entre estos dos estímulos, así como el perfume y la pareja y el timbre y la comida, des en cuenta, ¿cierto? Es como si dependiéramos de este apareamiento para que al final haya una respuesta condicionada tanto con el timbre como con la comida, pero como lo que nos interesa es saber el efecto del estímulo neutro, es decir, considerar el estímulo neutro como estímulo condicionado, pues más interesante todavía, ¿cierto? El condicionamiento se desarrolla con mayor rapidez y fuerza, se puede asociar en un solo ensayo cuando el estímulo incondicionado o el estímulo condicionado son muy intensos. Si yo tengo una intensidad bravísima en un estímulo neutro y lo voy a asociar con un estímulo incondicionado, pues se va a generar un condicionamiento inmediato, ¿cierto? Y esto sucede mucho en experiencias aversivas con las personas que lamentablemente con una sola experiencia ya se condicionaron y pues tienen dificultades alrededor de su vida para conseguir pareja, para conseguir trabajo, para estudiar, por ejemplo, cantidad de situaciones. También se da con mayor rapidez y fuerza el condicionamiento cuando el nivel de activación en ese momento es alto, es decir, cuando hay una respuesta fisiológica o emocional demasiado alta frente a un estímulo neutro que está en compañía de un estímulo incondicionado, pues se va a generar un condicionamiento inmediato. Ahora dice, los principales procesos del condicionamiento clásico son extinción, generalización, discriminación y contracondicionamiento. De todos estos es de especial interés explicar la generalización, ya que es un proceso que ocurre de forma muy frecuente. Se habla de generalización cuando una determinada respuesta condicionada no solo se produce por el estímulo condicionado, sino también por otros estímulos que comparten características similares al estímulo condicionado original. ¿Ok? Entonces, la generalización, como ya se los he dicho, es que podemos asociar un alimento con diferentes estímulos neutros, con un timbre, con un campanazo, puede ser hasta con un sonido de platillos, con una canción específica, y cada vez que el perrito escuche la canción, que escuche los campanazos o que escuche los pitidos, esté en un campo de golf, esté en un campo de fútbol, esté en una iglesia, esté en una discoteca, por ejemplo, pues va a empezar a salivar, ¿cierto? Va a empezar a tener una respuesta específica debido a que su entrenamiento estuvo en función a la asociación de esos estímulos con algo apetitivo. Entonces ahí va a empezar a generalizar y muy probablemente en diferentes contextos va a empezar a salivar, es decir, a tener una respuesta condicionada. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí, chicos. Muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén muy bien y no se les olvide que para el siguiente video pues vamos a seguir con esta temática y va a haber otro que estoy pues pensando bastante para pues compartir con ustedes ejemplos experienciales de condicionamiento clásico. No vamos aquí a practicar con animales, no, eso para nada. Vamos a, no sé, algo me inventaré para que usted entienda mejor este tema. ¿Listo? Chicos, gracias por su atención, que Dios los bendiga y que estén muy bien. Hasta la próxima.